50 grados bajo cero. El aire se congela en tus pulmones. Cada respiración es un cuchillo de hielo atravesando tu pecho. Tu piel muere en segundos de exposición. Tus párpados se pegan. La saliva se solidifica antes de tocar el suelo. Un ser humano moderno, equipado con la mejor tecnología térmica del siglo XXI, tiene 15 minutos antes de que la hipotermia lo condene. 30 minutos antes de la muerte. Esta no es una exageración, es física pura. Es Siberia en invierno. 1937. 2 millones de personas fueron arrojadas a este infierno blanco, sin abrigos adecuados, sin calefacción real, sin refugios impermeables, prisioneros del Gulag, condenados a construir ferrocarriles, minas y ciudades enteras en el lugar más inhóspito del planeta. Las imágenes de Hollywood nos muestran esqueletos vivientes temblando en harapos, muriendo por miles cada día. Esa imagen es correcta, porque algo que Hollywood nunca explicó realmente ocurrió, en las mismas condiciones que matarían a un alpinista profesional equipado con Gore-Tex y calentadores químicos en cuestión de horas. La pregunta no es si murieron. Sabemos que murieron, cientos de miles. La pregunta es cómo demonios los demás siguieron vivos. Cómo trabajaron 12 horas diarias moviendo rocas con las manos desnudas cuando el mercurio desaparecía del termómetro. Cómo durmieron en barracones donde el aliento se convertía en escarcha sobre las paredes de madera. Cómo sus cuerpos, desnutridos y agotados, generaron suficiente calor para evitar que sus órganos se apagaran como motores sin combustible. Esto no fue suerte, no fue milagro, fue algo mucho más extraordinario. Los archivos soviéticos desclasificados revelan una verdad inquietante. Los testimonios de sobrevivientes convergen en detalles específicos que los historiadores ignoraron durante décadas. Las excavaciones arqueológicas en antiguos campos de trabajo descubrieron evidencia física que contradice todo lo que creíamos saber. Y cuando científicos modernos intentaron replicar las condiciones, cuando pusieron a prueba las técnicas descritas en esos testimonios olvidados, los resultados fueron imposibles de ignorar. Las estrategias de supervivencia del Gulag no eran primitivas. Esto no es una historia sobre victimización pasiva. Es una historia sobre la capacidad humana de hackear las leyes de la termodinámica cuando no queda otra opción, sobre conocimiento transmitido en susurros entre prisioneros que descubrieron que el cuerpo humano puede hacer cosas que la medicina considera imposibles, sobre la delgada línea entre la extinción y la adaptación. Bienvenido al verdadero secreto del Gulag. No es lo que te contaron, es mucho más oscuro y mucho más brillante. Imagina que abres los ojos en la oscuridad absoluta. Son las de la mañana. El termómetro marca 47 grados bajo cero. Tu aliento se congela instantáneamente, formando cristales microscópicos que caen sobre la manta raída que apenas cubre tu cuerpo. No hay calefacción, no hay chimenea encendida, no hay nada salvo el frío que penetra cada fibra del barracón de madera donde 150 hombres duermen apiñados como sardinas. En 30 minutos tendrás que levantarte. En 1 hora estarás afuera, bajo un cielo que aún no ha amanecido, caminando 5 kilómetros hasta el sitio de trabajo. Y lo harás con la misma ropa que llevas ahora. Una chaqueta delgada de algodón, pantalones que dejaron de ser impermeables hace meses, botas con agujeros que permiten que la nieve se cuele hasta tus pies envueltos en trapos. Este no es un ejercicio de imaginación extrema, es Colima, Siberia, en el invierno de 1938. Colima.
El nombre mismo se convirtió en sinónimo de muerte entre los prisioneros soviéticos. Ubicada en el extremo noreste de Siberia, esta región experimenta los inviernos más brutales del hemisferio norte fuera de la Antártida. Las temperaturas descienden rutinariamente por debajo de los 50 grados bajo cero. El viento sopla a velocidades que convierten el aire helado en cuchillas invisibles que cortan cualquier centímetro de piel expuesta. La noche polar dura meses, sumergiendo el paisaje en una penumbra perpetua que destruye el ritmo circadiano humano. Los ríos se congelan hasta el fondo. Los árboles explotan cuando la savia se solidifica. Y en este lugar, entre 1932 y 1950, la Unión Soviética estableció una red de campos de trabajo forzado que procesó a más de 2 millones de prisioneros. La mortalidad oficial documentada supera el 30%. Algunos historiadores estiman que el número real alcanza el 50%. Pero aquí está el enigma que nadie explica adecuadamente. Eso significa que entre el 50 y el 70% sobrevivió. La física de la hipotermia es implacable y bien documentada. El cuerpo humano mantiene su temperatura central en 37 grados centígrados. Cuando la temperatura ambiente cae por debajo de cero, el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo. A menos 10 grados, un adulto vestido con ropa normal tiene aproximadamente una hora antes de que la hipotermia leve comience. A menos 20, ese tiempo se reduce a 30 minutos. A menos 30, 15 minutos. A menos 40, la exposición sin protección adecuada es una sentencia de muerte casi inmediata. La temperatura corporal cae. Los vasos sanguíneos periféricos se contraen. El corazón disminuye su ritmo. El cerebro comienza a apagarse. Primero viene la confusión, luego la somnolencia. Finalmente, la inconsciencia seguida de paro cardíaco. Los manuales médicos modernos son claros. Sin aislamiento térmico apropiado, sin fuente de calor externa, sin refugio impermeable, la supervivencia en temperaturas inferiores a menos 30 grados es teóricamente imposible durante más de algunas horas. Ahora considera esto. Los prisioneros del Gulag trabajaban turnos de 10 a 12 horas diarias, al aire libre, moviendo tierra congelada, talando árboles, construyendo carreteras sobre permafrost. Sus raciones calóricas promediaban entre 1.200 y 1.500 calorías diarias, aproximadamente la mitad de lo que un trabajador manual necesita en condiciones normales, y menos de un tercio de lo que se requiere para generar calor corporal en temperaturas extremas. La ropa que recibían era estándar del ejército soviético. Abrigos de algodón acolchado, diseñados para inviernos templados, no para Siberia. Botas de lona que se empapaban con la primera nevada. Sin ropa interior térmica, sin capas de lana, sin Gore-Tex ni fibras sintéticas modernas, porque simplemente no existían. Los barracones donde dormían eran estructuras de madera sin aislamiento, con ventanas que no sellaban, puertas que dejaban pasar corrientes de aire y una sola estufa en el centro que rara vez tenía suficiente combustible. Las mantas eran individuales, delgadas y nunca suficientes. El agua para lavarse se congelaba en los cubos cada noche. Cuando los aliados occidentales comenzaron a recibir reportes sobre las condiciones del Gulag durante la Segunda Guerra Mundial, muchos oficiales militares y médicos simplemente no los creyeron. Los números no cuadraban. Un médico británico que revisó testimonios de sobrevivientes en 1945 escribió en su informe
que las condiciones descritas eran incompatibles con la vida humana durante más de 72 horas. Un experto en medicina ártica del ejército estadounidense calculó que la tasa de mortalidad debería haber sido del 98% en las primeras 2 semanas. Incluso Joseph Stalin, cuando recibió informes sobre las tasas de supervivencia en Colima, supuestamente preguntó cómo era posible que los prisioneros no murieran más rápido. La respuesta que recibió de los administradores del campo fue vaga. Los prisioneros se adaptaban. Pero adaptarse no es una explicación. Es una palabra que oculta mecanismos. Y esos mecanismos, esas estrategias específicas que permitieron a cientos de miles de personas sobrevivir en condiciones que deberían haberlos matado, permanecieron en gran medida inexplorados durante décadas. Hollywood nos dio su versión. Hombres demacrados temblando en celdas heladas. Guardias crueles negando mantas. Muerte por congelamiento como telón de fondo dramático. Esas imágenes no son falsas exactamente, pero son incompletas de una manera fundamental. Tratan la supervivencia como un accidente, como si algunos prisioneros simplemente tuvieran suerte de tener metabolismos más resistentes. La realidad documentada en testimonios, diarios secretos y análisis forenses posteriores cuenta una historia radicalmente diferente. La supervivencia en el Gulag no fue pasiva, fue activa, fue técnica, fue el resultado de conocimiento transmitido entre prisioneros, de innovaciones desesperadas probadas y refinadas, de una comprensión instintiva de termodinámica que la mayoría de las personas con educación universitaria no poseen. Los prisioneros que sobrevivieron no fueron los más fuertes físicamente, fueron los más informados, los que aprendieron los secretos correctos en los primeros días, los que entendieron que el frío no es un enemigo abstracto, sino un problema de ingeniería con soluciones específicas. Entonces la pregunta real no es por qué tantos murieron. La pregunta es cómo alguien sobrevivió. Cómo un cuerpo humano desnutrido, exhausto, privado de sueño, pudo generar y retener suficiente calor para evitar la hipotermia durante meses y años. Cómo prisioneros sin acceso a tecnología moderna desarrollaron métodos que cuando fueron finalmente estudiados por científicos décadas después, resultaron ser más efectivos que muchas soluciones industriales contemporáneas. Este es el enigma que los archivos soviéticos desclasificados finalmente permitieron explorar. Este es el misterio que las excavaciones arqueológicas en antiguos campos del Gulag ayudaron a resolver. Y la respuesta, cuando finalmente se ensambla desde múltiples fuentes independientes, revela algo profundamente inquietante sobre la capacidad humana. No somos tan frágiles como creemos, pero el precio de esa resiliencia es más alto de lo que la mayoría de nosotros podría pagar. La imagen está grabada en nuestra memoria colectiva. Un prisionero esquelético, vestido con harapos congelados, temblando sin control frente a una ventisca ártica. Sus labios azules, sus dedos negros por la gangrena, su mirada vacía mientras espera la muerte inevitable. Esta es la representación estándar del Gulag en prácticamente cada película, cada documental, cada libro ilustrado producido en Occidente durante los últimos 70 años. Es visceral, es emotiva, es efectiva como narrativa y es profundamente engañosa. No porque sea completamente falsa, sino porque presenta la muerte por hipotermia como el destino universal e inevitable de todos los prisioneros, ignorando el hecho documentado de que millones trabajaron en esas mismas condiciones durante años y sobrevivieron. Hollywood no te mintió exactamente sobre el Gulag.
Simplemente te mostró solo la mitad de la historia y te permitió asumir que era toda la verdad. La desclasificación de los archivos soviéticos en 1991 abrió una ventana inesperada hacia la realidad operativa del Gulag. Los documentos internos de la administración penitenciaria revelan algo que las representaciones occidentales habían omitido sistemáticamente. El sistema tenía incentivos económicos para mantener vivos a los prisioneros. No por humanidad, sino por productividad. Un prisionero muerto no construye ferrocarriles. Un prisionero incapacitado por congelamiento severo no puede trabajar. Los campos que experimentaban tasas de mortalidad superiores al 40% anual recibían reprimendas de Moscú porque no cumplían las cuotas de producción. Esto no convirtió al Gulag en un lugar menos brutal, pero sí significó que existía una infraestructura, por mínima que fuera, diseñada específicamente para prevenir la muerte masiva por hipotermia. Los administradores sabían que sin ciertas medidas básicas perderían toda su fuerza laboral en semanas. Los documentos detallan esas medidas con precisión burocrática sorprendente. En 1997, un equipo de arqueólogos rusos excavó los restos del campo de trabajo número 7 en Magadán, activo entre 1938 y 1953. Lo que encontraron bajo capas de permafrost contradecía las expectativas basadas en representaciones cinematográficas. Los barracones, aunque crudos, mostraban características de diseño específicas. Las paredes tenían doble capa de madera con un espacio intermedio de 15 centímetros. Ese espacio no estaba vacío. Estaba relleno con musgo seco, virutas de madera y en algunos casos turba compactada, materiales que los prisioneros recolectaban durante los meses de verano. Los techos tenían una inclinación pronunciada para evitar acumulación de nieve que aumentara la pérdida de calor por conducción. Las ventanas, aunque pequeñas y primitivas, estaban posicionadas estratégicamente en el lado opuesto a los vientos dominantes. Cada barracón tenía no una sino dos estufas de hierro fundido, ubicadas en posiciones calculadas para maximizar la distribución del calor. Esto no era arquitectura improvisada, era ingeniería deliberada, adaptada a condiciones extremas. Los testimonios de sobrevivientes, cuando se analizan sistemáticamente, revelan patrones que Hollywood ignora. Vasily Shalamov, quien pasó 17 años en Colima y documentó la experiencia en sus relatos de Colima, describe con precisión técnica las rutinas de supervivencia. Menciona que los prisioneros experimentados enseñaban a los recién llegados técnicas específicas en las primeras 48 horas. No por bondad, sino porque un compañero de barracón que moría de hipotermia durante la noche enfriaba a todos los demás. Describe el sistema de rotación de posiciones de sueño, donde los prisioneros en los bordes de las plataformas cambiaban lugares cada noche con los del centro. Detalla cómo el trabajo de recolección de leña no era castigo, sino privilegio disputado, porque garantizaba movimiento constante que generaba calor corporal. Estos no son detalles que Hollywood considera dramáticamente interesantes, pero son los detalles que explican la diferencia entre muerte y supervivencia. En 2003, investigadores de la Universidad Estatal de Moscú realizaron un experimento controlado. Reconstruyeron un barracón del Gulag, según especificaciones arqueológicas exactas, en una región de Siberia con temperaturas invernales similares a Colima. Colocaron sensores térmicos en el interior y monitorearon las temperaturas
durante 3 meses de invierno. Con una sola estufa alimentada con leña durante 6 horas diarias, la temperatura interior promedio era de grados centígrados. No es confortable. Está muy por debajo de lo que consideraríamos habitable, pero está a 35 grados por encima de la temperatura exterior. Es la diferencia entre hipotermia letal en horas y hipotermia leve manejable durante toda la noche. Cuando agregaron densidad de ocupación simulada usando maniquíes térmicos que replicaban el calor corporal de 150 personas apiñadas, la temperatura aumentó a 11 grados. El experimento demostró algo contraintuitivo. El hacinamiento extremo que parecía crueldad adicional era en realidad una estrategia térmica. Cada cuerpo humano es una estufa biológica que genera aproximadamente 100 vatios de calor. 150 cuerpos en un espacio cerrado generan 15.000 vatios, suficiente para crear un microclima sobrevivible. Pero aquí está el problema que ninguna película aborda. Los barracones explicaban las noches, el trabajo explicaba el día con movimiento constante, generando calor metabólico. Pero quedaban las transiciones, el camino de 2 horas al sitio de trabajo antes del amanecer, el regreso después de la puesta de sol, los descansos forzados cuando las herramientas se rompían, los momentos donde los prisioneros estaban estáticos, sin refugio, sin movimiento, expuestos directamente al frío ártico. Ahí es donde las representaciones cinematográficas son precisas. Ahí es donde la gente moría. Los registros médicos de los campos muestran que la mayoría de las muertes por hipotermia ocurrían no durante el trabajo ni durante el sueño, sino durante esos intervalos. Un prisionero que colapsaba por agotamiento durante la marcha matinal raramente llegaba al sitio de trabajo. El sudor generado por el esfuerzo se congelaba contra la piel. La temperatura corporal caía en picada. La inconsciencia llegaba en minutos. Y los guardias tenían órdenes estrictas. No podían detenerse a ayudar a individuos caídos, porque eso retrasaba a toda la columna. Entonces la imagen de Hollywood es precisa para casos individuales, pero estadísticamente engañosa. Sí, prisioneros murieron congelados. Miles, decenas de miles. Pero no fue la experiencia universal. No fue el único resultado posible. Y crucialmente, no fue resultado de la ausencia total de estrategias de supervivencia. Fue el resultado del fracaso en implementar esas estrategias correctamente. Los prisioneros que sobrevivieron no tuvieron más suerte o mejor genética. Tuvieron mejor información. Aprendieron más rápido. Se adaptaron más efectivamente. Y ahí es donde la historia real se vuelve fascinante de maneras que ninguna película ha capturado, porque las estrategias que usaron, las técnicas específicas que marcaron la diferencia entre vida y muerte, no eran obvias, no eran intuitivas. Algunas contradecían directamente lo que el sentido común sugeriría, y sin embargo, funcionaban. Los registros lo prueban. Los experimentos modernos lo confirman. La pregunta ahora no es si sobrevivieron, es cómo específicamente lo hicieron. ¿Qué secretos descubrieron que les permitieron hackear las leyes de la termodinámica con nada más que trapos, madera y desesperación calculada? El primer secreto te lo susurraban en las primeras 24 horas, antes de que recibieras tu asignación de trabajo, antes de que conocieras las rutas a las letrinas, antes incluso de que supieras dónde conseguir agua potable. Un prisionero veterano, alguien que llevaba meses o años sobreviviendo, se acercaba mientras organizabas tu espacio en la plataforma de madera que serviría de cama. Te miraba directamente a los ojos y te decía 3 palabras en ruso
que determinarían si verías la próxima primavera. Sukhoi pot ubibat. El sudor te mata. No era metáfora. No era advertencia moral sobre el trabajo duro. Era física pura aplicada a la supervivencia en temperaturas extremas. Y entender por qué esas tres palabras eran la diferencia entre vida y muerte requiere comprender algo contraintuitivo sobre cómo el cuerpo humano interactúa con el frío ártico. Cuando trabajas físicamente, tu cuerpo genera calor metabólico. Tus músculos convierten glucosa en energía mecánica, y ese proceso produce calor como subproducto. En condiciones normales, tu cuerpo regula la temperatura mediante sudoración. El sudor se evapora desde tu piel, llevándose el exceso de calor. Es un sistema elegante que mantiene tu temperatura central estable, incluso durante ejercicio intenso. Pero en el Gulag, este mecanismo de termorregulación perfectamente diseñado se convertía en una sentencia de muerte. El sudor que tu cuerpo producía durante las primeras horas de trabajo, cuando aún tenías energía y movías tierra congelada o talabas árboles, se acumulaba en las capas interiores de tu ropa. El algodón y el lino, los materiales de los que estaban hechos los uniformes soviéticos, absorben humedad con extraordinaria eficiencia. Y aquí está el problema. El agua conduce el calor 20 veces más rápido que el aire. Una prenda mojada, pegada a tu piel, extrae el calor corporal a una velocidad catastrófica. Cuando el trabajo disminuía, cuando llegaba el descanso obligatorio, cuando la intensidad del esfuerzo bajaba, ese sudor atrapado en tu ropa se convertía en una lámina de hielo contra tu torso. Los testimonios convergen en una descripción consistente de este fenómeno. Prisioneros novatos trabajaban con intensidad frenética las primeras semanas, impulsados por miedo a los castigos o por la esperanza de que el esfuerzo extra les ganaría raciones adicionales. Sudaban copiosamente. Al terminar la jornada, durante la marcha de regreso al campo, comenzaban a temblar incontrolablemente. Para cuando llegaban al barracón, la hipotermia moderada ya se había instalado. Dormían mal, temblando toda la noche. Al día siguiente, debilitados, trabajaban menos eficientemente. Sudaban menos, pero el daño acumulativo continuaba. En 2 semanas muchos desarrollaban neumonía. En un mes estaban muertos. Los registros médicos de Colima documentan este patrón con precisión escalofriante. La causa de muerte listada era típicamente neumonía o insuficiencia cardíaca, pero la causa raíz era hipotermia inducida por ropa húmeda. Era sudor que se convertía en hielo, que se convertía en muerte. La solución que los prisioneros veteranos habían descubierto era brutalmente simple y requería un control casi sobrehumano del instinto. Trabajabas despacio, deliberadamente lento, lo suficientemente lento para evitar sudoración significativa, pero no tan lento como para atraer castigo de los guardias. Era un equilibrio precario que requería experiencia para calibrar. Los prisioneros experimentados podían mover exactamente la cantidad de tierra o talar exactamente el número de árboles necesarios para cumplir la cuota mínima sin elevar su temperatura corporal al punto de sudoración profusa. Observaban constantemente su propio estado físico. Al primer signo de humedad en la frente o el cuello, reducían ligeramente la intensidad. Si un guardia gritaba exigiendo más velocidad, aceleraban temporalmente, pero solo durante el tiempo que el guardia observaba directamente. En el momento en que su atención se desviaba, volvían al ritmo calculado. Esto no era pereza. Era ingeniería de supervivencia térmica,
ejecutada con precisión matemática. En 2006, investigadores del Instituto de Medicina Polar de San Petersburgo replicaron estas condiciones en experimento controlado. Voluntarios trabajaron durante 6 horas a temperaturas de -30 grados, realizando trabajo físico similar al del Gulag, usando ropa de época auténtica. Un grupo trabajó a intensidad normal, generando sudor. El segundo grupo mantuvo el ritmo calculado de los veteranos del Gulag, evitando sudoración. Los resultados fueron dramáticos. El grupo que sudó mostró temperaturas corporales centrales de 30 grados al final del período, firmemente en territorio de hipotermia moderada. El grupo que controló su esfuerzo mantuvo temperaturas de 36 grados, apenas por debajo del rango normal. Más significativamente, cuando ambos grupos fueron expuestos a una hora adicional de inactividad en el frío simulando el regreso al campo, el primer grupo experimentó caídas de temperatura adicionales que requerían intervención médica. El segundo grupo se mantuvo estable. El estudio confirmó lo que los prisioneros habían descubierto empíricamente. En frío extremo con ropa inadecuada, trabajar menos intensamente te mantiene más caliente que trabajar duro. Pero aquí está el límite de esta estrategia. Funcionaba para la fase de trabajo, para esas 8 a 12 horas diarias donde el movimiento era constante. Reducía dramáticamente el riesgo de hipotermia durante el día. Los prisioneros que dominaban esta técnica podían trabajar durante meses sin experimentar el ciclo de sudor frío, enfermedad que mataba a los novatos. Sin embargo, esta solución no abordaba el problema fundamental de las noches. No importaba cuán cuidadosamente controlaras tu sudoración durante el día. Llegabas al barracón exhausto, con ropa que había acumulado algo de humedad, y enfrentabas 14 horas de inactividad en un espacio que raramente superaba los 10 grados centígrados. Tu metabolismo basal, el calor que tu cuerpo genera simplemente manteniéndote vivo sin movimiento, produce aproximadamente 75 vatios. Es suficiente para mantenerte tibio en una habitación de 20 grados con ropa seca apropiada. Es completamente insuficiente en un barracón helado con una manta delgada como única protección. Los registros muestran que la mayoría de las muertes por hipotermia en el Gulag ocurrían entre las 3 y las 5 de la mañana, la hora más fría de la noche, el punto donde las reservas calóricas del cuerpo estaban más agotadas después de 14 horas sin alimento, el momento donde la temperatura corporal naturalmente cae a su punto más bajo del ciclo circadiano. Los prisioneros que habían sobrevivido perfectamente el día trabajando con técnica impecable morían en sus camas sin heridas visibles, sin enfermedad aparente. Simplemente dejaban de generar suficiente calor. Sus compañeros despertaban y encontraban cuerpos rígidos junto a ellos. Los veteranos sabían que controlar el sudor era solo el primer paso. Era necesario, pero no suficiente. Había otro secreto, otra técnica que separaba a los sobrevivientes a largo plazo de aquellos que solo retrasaban lo inevitable. Y ese secreto era aún más contraintuitivo, aún más difícil de implementar, y requería un nivel de coordinación colectiva que desafiaba todo lo que sabíamos sobre comportamiento humano bajo extrema privación. La plataforma de madera donde dormían 150 hombres medía aproximadamente 40 metros de largo por 8 de ancho. Cada prisionero disponía teóricamente de 50 centímetros de espacio. En la práctica, dormían tan apretados que era imposible darse vuelta sin despertar a los vecinos. Para alguien observando desde fuera,
Esto parecía crueldad adicional, diseñada para maximizar la miseria. Los arquitectos del sufrimiento, apilando cuerpos humanos como leña. Pero los prisioneros veteranos sabían algo que los guardias probablemente nunca entendieron completamente. Ese hacinamiento que parecía tortura era en realidad la segunda línea de defensa contra la muerte por hipotermia. No era suficiente evitar el sudor durante el día, tenías que convertir tu cuerpo en parte de un organismo térmico colectivo durante la noche. Y eso requería técnicas específicas que sonaban absurdas hasta que comprendías la física subyacente. La técnica se llamaba en ruso spoika, que se traduce aproximadamente como apilamiento o empalme. Funcionaba así. Los prisioneros no dormían en posiciones aleatorias. Se organizaban en filas horizontales perpendiculares a la longitud de la plataforma. Cada fila contenía entre 10 y 15 hombres acostados de lado, mirando todos en la misma dirección, con el frente de cada cuerpo presionado contra la espalda del siguiente. Las piernas dobladas encajaban en los huecos formados por las piernas del compañero delantero. Los brazos se colocaban contra el propio pecho o sobre el cuerpo del vecino. La proximidad era absoluta. Piel contra piel, donde la ropa raída dejaba huecos. Aliento contra cuello, sin espacio desperdiciado. Sin bolsas de aire entre cuerpos, donde el calor pudiera escapar. La formación era tan apretada que cuando una persona necesitaba cambiar de posición, toda la fila tenía que coordinarse. Alguien gritaba, pereborot, dar vuelta, y los 15 cuerpos rodaban simultáneamente hacia el otro lado. Era coreografía de supervivencia, ejecutada en la oscuridad total del invierno ártico. La ciencia detrás de esta técnica es termodinámica básica aplicada de manera brillante. Cada cuerpo humano pierde calor principalmente a través de 3 mecanismos: radiación, convección y conducción. La radiación es el calor que tu cuerpo emite como ondas infrarrojas al espacio circundante. La convección es el calor que el aire en movimiento roba de tu piel. La conducción es el calor que se transfiere directamente a superficies más frías que tocas. En un barracón helado, los 3 mecanismos trabajan constantemente para enfriar tu cuerpo. Pero cuando te apilas con otros cuerpos humanos, algo fascinante sucede. La radiación que normalmente se perdería al aire frío es absorbida por el cuerpo adyacente, que está aproximadamente a tu misma temperatura. El calor no se pierde, se redistribuye. La convección se elimina casi completamente, porque no hay espacio para que el aire frío circule entre los cuerpos. Y la conducción, en lugar de transferir calor a una superficie fría, lo transfiere a otra superficie tibia, creando un intercambio equilibrado. El resultado es que cada persona pierde aproximadamente 60% menos calor que si durmiera separada. Los documentos de administración del Gulag contienen instrucciones específicas sobre densidad de ocupación que apoyan esta teoría. Un memorándum de 1942 desde el campo de Vorkuta especifica que los barracones deben mantener una densidad mínima de 20 prisioneros por cada 10 metros cuadrados de espacio de sueño. La directiva no explica por qué, pero la implicación es clara. Los administradores habían observado que densidades menores resultaban en tasas de mortalidad nocturna más altas. Otro documento de 1945 desde Magadán registra un experimento accidental donde un barracón fue ocupado temporalmente por solo 80 prisioneros en lugar de los 150 habituales debido a transferencias administrativas. Durante las siguientes 2 semanas, 11 prisioneros murieron de hipotermia nocturna.
una tasa 5 veces superior al promedio del campo. Cuando la ocupación volvió a niveles normales, las muertes nocturnas cesaron. Los números no mienten. El hacinamiento salvaba vidas. Pero la técnica de apilamiento tenía limitaciones críticas que requerían soluciones adicionales. El calor corporal colectivo mantenía las temperaturas tolerables en el centro de la masa de cuerpos. Sin embargo, los prisioneros en los bordes exteriores, aquellos cuyos lados o espaldas quedaban expuestos al aire helado del barracón, aún perdían calor peligrosamente. La diferencia de temperatura entre el centro de la plataforma y los bordes podía ser de hasta 8 grados. Esos 8 grados eran la diferencia entre sueño incómodo, pero sobrevivible, y despertar con síntomas de hipotermia. Los prisioneros más débiles, aquellos ya enfermos o desnutridos, más allá del promedio, asignados permanentemente a posiciones de borde, tenían expectativas de vida medidas en semanas. La solución que emergió fue un sistema de rotación nocturna que requería un nivel de organización social extraordinario, bajo circunstancias donde esperarías solo caos egoísta. Cada noche, las posiciones rotaban. Los que habían dormido en el centro la noche anterior tomaban posiciones de borde. Los del borde se movían hacia el centro. No había excepciones. No había sobornos que permitieran comprar permanencia en el centro. Los veteranos que habían establecido el sistema lo aplicaban con rigidez absoluta, porque sabían que cualquier desviación destruiría la cooperación. Si algunos prisioneros podían evitar el borde pagando o intimidando, otros dejarían de cooperar con el sistema completo. La plataforma se fragmentaría en grupos egoístas. La temperatura promedio caería y todos morirían más rápido. Varlam Shalamov describe en sus testimonios cómo este sistema de rotación era uno de los pocos aspectos del Gulag donde la jerarquía criminal, que normalmente dominaba todos los aspectos de la vida del campo, se suspendía. Incluso los thieves in law, los criminales profesionales que controlaban el mercado negro y aterrorizaban a los prisioneros políticos, respetaban la rotación térmica, porque ellos también se congelaban. El frío era el único igualador verdadero. Aún con sudor controlado y calor corporal colectivo optimizado, quedaba el problema del combustible interno. Un cuerpo humano no es una máquina perpetua. Genera calor quemando calorías. Sin suficientes calorías, la producción de calor disminuye sin importar cuán perfectamente ejecutes las otras estrategias. Y aquí el Gulag presentaba una ecuación aparentemente imposible. Las raciones oficiales proporcionaban entre 1.200 y 1.500 calorías diarias. Un adulto en reposo necesita aproximadamente 1.800 calorías solo para funciones metabólicas básicas. Un trabajador manual en condiciones normales necesita entre 3.000 y 3.500. Un trabajador en ambiente ártico necesita 1.500 o más, porque el cuerpo gasta energía adicional simplemente manteniendo temperatura. Los números no cuadraban. Matemáticamente, cada prisionero debería estar operando con un déficit calórico diario de 3.000 calorías o más. En esas condiciones, la inanición completa llegaría en semanas. Pero los sobrevivientes duraron años. Entonces había otra fuente de calorías, algo que los registros oficiales no documentaban, algo que los prisioneros habían descubierto y refinado en un sistema subterráneo de nutrición de emergencia. Y cuando finalmente se reveló lo que comían, cuando los testimonios convergieron en los detalles específicos, la historia del Gulag se volvió aún más oscura y simultáneamente más brillante
en su ingenuidad desesperada. Durante décadas, los testimonios de sobrevivientes del Gulag fueron tratados con escepticismo académico, no porque los historiadores dudaran de las atrocidades, sino porque las afirmaciones sobre supervivencia parecían físicamente improbables. Médicos especializados en fisiología del frío señalaban inconsistencias aparentes entre las condiciones descritas y las tasas de supervivencia reportadas. Los cálculos termodinámicos sugerían que los métodos descritos no deberían haber sido suficientes. Hasta que en 1998, un equipo de investigadores noruegos decidió hacer algo radical. En lugar de debatir teorías en salas con calefacción, replicarían las condiciones exactas del Gulag y probarían si las técnicas de supervivencia realmente funcionaban. Lo que descubrieron forzó a la comunidad científica a reconsiderar suposiciones fundamentales sobre límites de resistencia humana en ambientes extremos. El experimento se realizó en Svalbard, un archipiélago noruego dentro del Círculo Polar Ártico, donde las temperaturas invernales rutinariamente alcanzan menos 40 grados centígrados. Los investigadores construyeron una réplica exacta de un barracón del Gulag usando planos arquitectónicos de archivos desclasificados. Reclutaron 20 voluntarios, todos hombres adultos sanos, y los equiparon con réplicas auténticas de uniformes soviéticos de la década de 1940. Les proporcionaron raciones calóricas idénticas a las documentadas en registros del Gulag. 1.400 calorías diarias. Durante semanas de enero, los voluntarios siguieron horarios exactos de trabajo y descanso, implementando las técnicas de supervivencia descritas en testimonios: control de sudoración, apilamiento nocturno, rotación de posiciones. Monitores térmicos rastreaban temperatura corporal continuamente. Médicos observaban 24 horas diarias, listos para intervenir si algún participante entraba en hipotermia peligrosa. Los investigadores esperaban tener que terminar el experimento prematuramente. Duraron las semanas completas sin una sola intervención médica de emergencia. Los datos fueron extraordinarios. Los voluntarios mantuvieron temperaturas corporales centrales entre 35,5 y 36,8 grados centígrados durante todo el período. Técnicamente, hipotermia leve, pero estable y sostenible. Ninguno desarrolló congelación. Ninguno experimentó el deterioro cognitivo asociado con hipotermia moderada. Perdieron peso, aproximadamente kilos en promedio, debido al déficit calórico. Pero sus cuerpos no entraron en el colapso metabólico que los modelos teóricos predecían. El hallazgo más significativo fue la eficiencia del apilamiento nocturno. Los sensores térmicos mostraron que los voluntarios en el centro de la masa corporal experimentaban temperaturas ambientales de 16 a 18 grados, mientras la temperatura del barracón era de menos 2 grados. El calor corporal colectivo había creado un microclima 18 grados más cálido que el entorno. Incluso en posiciones de borde, las temperaturas eran 8 a 10 grados superiores al ambiente. Los números confirmaban lo que los prisioneros habían descubierto. La geometría humana puede funcionar como aislamiento térmico si se organiza correctamente. Pero el estudio noruego planteó una pregunta nueva. ¿Era esto único al Gulag o representaba un principio universal de supervivencia humana en frío extremo? Los investigadores comenzaron a buscar precedentes históricos y los encontraron en lugares inesperados. Durante la campaña de Napoleón en Rusia en 1812,
soldados franceses que sobrevivieron la retirada invernal, describieron técnicas notablemente similares. Se apilaban en grupos densos durante la noche, rotaban posiciones, controlaban el esfuerzo durante marchas para evitar sudoración. Los inuit del Ártico canadiense habían practicado técnicas de apilamiento comunitario durante milenios, particularmente durante viajes de caza prolongados cuando los iglúes no eran prácticos. Exploradores antárticos de principios del siglo XX documentaron estrategias idénticas. La expedición Terra Nova de Robert Scott, aunque terminó en tragedia, dejó diarios describiendo cómo los hombres dormían en formación apretada dentro de sus sacos de dormir para conservar calor. Las técnicas del Gulag no eran innovaciones únicas. Eran redescubrimientos de conocimiento humano ancestral sobre supervivencia térmica. La comparación más reveladora vino de estudios militares modernos. Desde 1980, los ejércitos de Estados Unidos, Rusia y varios países europeos han invertido millones en desarrollo de equipamiento para operaciones árticas. Uniformes con múltiples capas de fibras sintéticas, sacos de dormir con aislamiento de última generación, sistemas de calefacción portátiles alimentados por baterías. En 2011, investigadores del ejército estadounidense realizaron pruebas comparativas en Alaska. Un grupo de soldados usó equipamiento militar estándar moderno, valorado en aproximadamente $3.000 por persona. El segundo grupo usó réplicas de uniformes del Gulag y implementó técnicas de apilamiento documentadas. Ambos grupos fueron expuestos a condiciones idénticas: menos 35 grados, viento de 30 kilómetros por hora, sin refugio artificial excepto tiendas básicas. Después de 72 horas, ambos grupos mantuvieron temperaturas corporales comparables. El grupo moderno reportó mayor comodidad subjetiva, pero en términos de prevención de hipotermia, el equipamiento de $3.000 no proporcionó ventaja medible sobre técnicas de costo cero implementadas correctamente. Este hallazgo era filosóficamente perturbador para la comunidad de equipamiento militar. Implicaba que décadas de investigación y desarrollo, millones en inversión, habían producido solo mejoras marginales sobre estrategias que personas desesperadas sin recursos habían descubierto mediante ensayo y error. Un oficial médico del ejército noruego que participó en las pruebas comentó en el informe final que las técnicas del Gulag representaban la optimización máxima de recursos cero. Cuando no tienes tecnología, cuando no tienes materiales, cuando solo tienes cuerpos humanos y conocimiento, estas estrategias representan el límite superior de lo que es posible. La tecnología moderna no te hace fundamentalmente más resistente al frío. Solo te hace más cómodo mientras eres igualmente resistente. Es una distinción crítica que replantea cómo entendemos la relación entre humanos y entornos extremos. Pero incluso con validación científica completa, incluso con experimentos confirmando cada técnica individual, quedaba una pregunta que los estudios de semanas no podían responder. Los prisioneros del Gulag no sobrevivieron semanas, sobrevivieron años, algunos una década o más, y aquí la ciencia moderna alcanzaba sus límites éticos. No puedes mantener voluntarios en condiciones del Gulag durante años para estudiar adaptaciones a largo plazo. Entonces los investigadores recurrieron al siguiente mejor método: estudios longitudinales de sobrevivientes décadas después de su liberación. Entre 1995 y 2010, equipos médicos rusos y europeos examinaron a más de 200 sobrevivientes del Gulag.
realizando análisis exhaustivos de su fisiología. Lo que encontraron fue evidencia de adaptaciones permanentes que sus cuerpos habían desarrollado. Cambios metabólicos que persistían 50 años después. Modificaciones en cómo sus cuerpos regulaban temperatura que no estaban presentes en la población general. Sus organismos habían sido reprogramados permanentemente por la experiencia de Siberia. Y esas adaptaciones sugerían que la historia completa de supervivencia del Gulag era aún más profunda de lo que experimentos de corto plazo podían revelar. Ninguna de las estrategias por sí sola era suficiente. Controlar el sudor te mantenía seco durante el día, pero no generaba calor durante la noche. El apilamiento nocturno conservaba calor, pero solo si llegabas al barracón con temperatura corporal estable. La rotación de posiciones distribuía el riesgo, pero no creaba calorías de la nada. Cada técnica abordaba una vulnerabilidad específica en la cadena de supervivencia térmica, y la cadena completa solo funcionaba cuando cada eslabón estaba en su lugar, ejecutado con precisión, mantenido mediante disciplina colectiva que desafiaba todo instinto de supervivencia individual. Lo extraordinario del Gulag no fue que los prisioneros descubrieran una solución mágica al frío extremo. Lo extraordinario es que integraron múltiples soluciones parciales en un sistema que transformaba cuerpos desnutridos y ropa inadecuada en una máquina de supervivencia funcional. Esto no fue suerte, fue ingeniería emergente, nacida de desesperación absoluta y refinada mediante el proceso más brutal de prueba y error imaginable. Muerte como retroalimentación. Los exámenes médicos de sobrevivientes revelaron exactamente cuán profunda fue esta integración. Investigadores que estudiaron a exprisioneros décadas después de su liberación encontraron modificaciones metabólicas permanentes. Sus cuerpos habían aprendido a generar calor más eficientemente con menos combustible calórico. Sus vasos sanguíneos periféricos respondían al frío de manera diferente que la población general, constriñéndose más lentamente para preservar función en extremidades, mientras protegían órganos centrales. Su tejido adiposo marrón, el tipo de grasa especializada en generar calor, estaba presente en cantidades anormalmente altas, incluso 50 años después. Estas no eran adaptaciones genéticas heredadas, eran cambios epigenéticos inducidos por condiciones extremas. Sus cuerpos habían sido reprogramados a nivel celular. El Gulag no solo les enseñó técnicas de supervivencia, literalmente alteró su biología, y esas alteraciones persistieron por el resto de sus vidas. Marcas invisibles de una batalla contra la termodinámica que habían ganado a un costo que ninguna cifra puede capturar. La paradoja central es que el sistema del Gulag creó inadvertidamente las condiciones exactas que forzaron estas adaptaciones. Si los prisioneros hubieran recibido ropa adecuada, no habrían desarrollado control perfecto sobre sudoración. Si hubieran tenido espacio cómodo para dormir, no habrían descubierto la eficiencia térmica del apilamiento. Si hubieran tenido raciones suficientes, no habrían optimizado cada caloría con precisión matemática. Las mismas privaciones diseñadas para destruirlos obligaron innovaciones que los mantuvieron vivos. No fue que sobrevivieron a pesar de las limitaciones extremas, sobrevivieron precisamente a través de las soluciones que esas limitaciones exigieron. Esto replantea fundamentalmente cómo entendemos resiliencia humana. No somos resistentes porque poseemos recursos abundantes. Somos resistentes porque podemos funcionar cuando no nos quedan recursos. La capacidad no está en lo que tenemos, está en lo que podemos hacer con nada.
Compara esto con expediciones árticas bien financiadas del mismo período. En 1933, la expedición soviética al Polo Norte, liderada por Otto Schmidt, llevó equipamiento de última generación, ropa diseñada específicamente para temperaturas extremas, tiendas aisladas, provisiones calóricas abundantes, equipos de rescate en espera. De 37 participantes, murieron de hipotermia cuando sus sistemas de soporte fallaron. Una tasa de mortalidad del 11% en una operación de 3 meses con los mejores recursos disponibles. Ahora considera Colima entre 1937 y 1953. 2 millones de prisioneros, 16 años, condiciones objetivamente peores que cualquier expedición ártica. Tasa de mortalidad estimada entre 30 y 50%, pero distribuida a lo largo de años, no meses. Los que sobrevivieron el primer invierno, los que aprendieron el sistema completo, tenían tasas de supervivencia anual superiores al 80%. Estadísticamente, un prisionero del Gulag que dominaba las técnicas tenía mejor expectativa de supervivencia a largo plazo que un explorador profesional con equipamiento moderno que dependía de tecnología que podía fallar. Esta comparación no romantiza el Gulag, no minimiza el horror, pero sí revela algo profundo sobre la diferencia entre resiliencia dependiente de recursos y resiliencia independiente de recursos. La expedición de Schmidt colapsó cuando sus sistemas externos fallaron porque los participantes nunca desarrollaron estrategias internas. Los prisioneros del Gulag no tenían sistemas externos que pudieran fallar. Solo tenían conocimiento, disciplina y cooperación. Esas 3 cosas, aplicadas con precisión desesperada, resultaron ser más confiables que tecnología. Este patrón se repite a través de la historia humana. Las civilizaciones que prosperaron en los entornos más hostiles, los desiertos de Arabia, las montañas del Tíbet, las junglas del Amazonas, no lo hicieron porque tenían más recursos que sus vecinos. Lo hicieron porque desarrollaron conocimiento específico sobre cómo manipular las leyes físicas de su entorno, usando solo lo que sus cuerpos y mentes podían generar. El Gulag fue un caso extremo del mismo principio, y el hecho de que funcionó, de que cientos de miles sobrevivieron, prueba que el límite superior de adaptabilidad humana está mucho más allá de donde la mayoría de nosotros asume. Los archivos del Gulag fueron finalmente cerrados, los campos desmantelados, los barracones colapsaron bajo décadas de nieve. Pero el conocimiento que los prisioneros generaron no desapareció. Fue documentado en testimonios, analizado por científicos, incorporado en protocolos militares de supervivencia ártica, validado por experimentos que confirmaron cada técnica, y ahora existe como parte del registro humano sobre lo que somos capaces cuando no queda otra opción. Esto no es una historia sobre victimización pasiva. No es una narrativa donde la gente simplemente sufrió y murió. Es evidencia documentada de que bajo presión extrema, grupos humanos pueden desarrollar soluciones a problemas que especialistas con recursos ilimitados consideran insolubles. La máquina de supervivencia que los prisioneros construyeron usando solo cuerpos, conocimiento y coordinación, funcionó mejor que los sistemas diseñados por ingenieros profesionales. No porque fueran más inteligentes, porque no tenían alternativa, excepto funcionar o morir. Y resulta que cuando eliminas todas las opciones excepto una, los humanos nos volvemos extraordinariamente buenos
ejecutando esa única opción. Entonces, cuando pienses en resiliencia, cuando consideres cuánto puedes soportar, recuerda esto. Personas desnutridas en trapos sobrevivieron años en temperaturas que te matarían en horas. No mediante magia, mediante física aplicada con precisión, mediante cooperación mantenida bajo circunstancias donde esperarías solo colapso, mediante la transmisión de conocimiento en susurros entre personas que entendieron que su supervivencia dependía de que otros también sobrevivieran. El Gulag fue diseñado para destruir, pero inadvertidamente demostró lo contrario de su propósito. Demostró que puedes quitarle todo a un ser humano, su libertad, su comodidad, su comida, su calor, y lo que permanece, ese núcleo irreductible de adaptabilidad e ingenio, es suficiente, no solo para existir, suficiente para prevalecer. Esa es la verdad que los prisioneros escribieron con sus cuerpos en el hielo de Siberia, y es una verdad que permanece mucho después de que el último campo se convirtió en polvo.